bueno, las unidades son kilogramos, metros, kilogramos y segundos, ¿sí? La masa de la Tierra está en kilogramos. La unidad de aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros calculamos con las fórmulas, siempre van a estar expresadas los resultados en metros sobre segundo. Pero si medimos con el gravímetro va a medir en miligales. Entonces tenemos dos unidades de la misma variable, pero en unidades diferentes. Pues habrá que estar constantemente convirtiendo de gales a metros sobre segundo, perdón, de miligales, o de metros sobre segundo a gales. Pero la regla es esta: un miligal es 10 a la menos 5, o un metro sobre segundo, perdón, un miligal es 10 a la menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, o un metro sobre segundo al cuadrado es 10 a la 5 miligales. O multiplicamos por 100.000 o dividimos entre 100.000. Esa es la forma de pasar de metros sobre segundo a gales, o de gales a metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, estos son los gravímetros de los que hablaba la diapositiva anterior. El gravímetro CG5, el FG5 que observa en microgales, y el gravímetro superconductor que mide en nanogales. Son esos gravímetros. Este gravímetro es relativo, esos gravímetros son absolutos, esos gravímetros son fijos, tienen una instalación especial y siempre están en el mismo sitio y están midiendo gravedad. Este es relativo porque nosotros lo utilizamos para ir de un lugar a otro. Aquellos están fijos en una instalación especial y tienen otras aplicaciones. Bueno, recordando de la sesión anterior que dijimos que la anomalía de gravedad era la gravedad observada más bien la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Pero para que nosotros lleguemos a la gravedad en el geoide necesitamos aplicar correcciones, porque observamos en la superficie terrestre, no medimos en el geoide, pero necesitamos este valor. Nosotros observamos el valor de la gravedad por acá arriba en la superficie. Aquí fue donde pusimos nuestro gravímetro, y entonces tenemos que trasladar esta observación al geoide. La gravedad aquí, este valor no lo observamos, lo calculamos. Ya vimos la clase pasada, vimos la fórmula, aproximación elipsoidal para calcular lo vamos a obtener a partir de la observación en tierra más las correcciones que tenemos que hacer. Es decir, trasladarlo de aquí a aquí implica hacerle algunas correcciones al valor observado. ¿Cuáles son? Bueno, esta es la interpretación vectorial de la diferencia de los dos vectores de gravedad, el vector normal, o más bien la gravedad normal y la gravedad real. Entonces, la diferencia de esos vectores es lo que nosotros llamamos desviación de la vertical. Bueno, ¿cómo se hacen o cómo se procede a hacer las correcciones? Primero, hay tres etapas. La etapa 0
son las correcciones instrumentales. Esas las hace el instrumento. Por ejemplo, corrección por temperatura, corrección por presión atmosférica, corrección por mareas, correcciones que ya el instrumento trae cargado un algoritmo que hace esas correcciones. El instrumento lee la temperatura y con ese valor corrige por temperatura. Lee la presión atmosférica y con ese valor lo hace la corrección. De estas correcciones instrumentales o de esta parte, primeras correcciones, la única que hace el observador es la corrección por deriva, ¿sí? Que ya en alguna práctica ustedes vieron cómo se hace esa corrección. Bueno, ¿cómo le hacemos para que si nosotros observamos la gravedad aquí, si nosotros observamos aquí la gravedad, ¿cómo le hacemos para trasladarla, el valor, aquí? Bueno, hay las siguientes tres etapas. Primero, las masas, estas masas topográficas que están aquí encima del geoide, entre Q y Q0. Q0 es la proyección de Q en el geoide. Pues estas masas son removidas. Esa remoción de masas es lo que llamamos corrección de Bouguer completa, que se compone de dos correcciones, o más bien la corrección, bueno, ya no voy a poner corrección porque se entiende, que es Bouguer simple y topografía. Con esas dos correcciones se hace la eliminación de las masas. Posteriormente, ya que no hay masas encima, se traslada, bueno, ¿cómo afecta estas masas al valor de la gravedad? Imaginen, si yo estoy aquí, estas masas, hay una fórmula, ¿se acuerdan que la fuerza gravitacional dice que la fuerza gravitacional es G por masa de la Tierra sobre R cuadrado? Si yo elimino estas masas, ¿qué le pasa a esta fuerza gravitacional? Estoy eliminando toda la corteza, desde el geoide hasta la superficie terrestre, la elimino, estoy eliminando más. Entonces, si esta disminuye, esta fuerza disminuye. Entonces, esta corrección va a ser negativa. Va a disminuir la gravedad. Si yo elimino estas masas, va a disminuir la gravedad. Ya que las eliminé, traslado mi punto de Q a Q0. ¿Qué estoy haciendo? Eliminar la altura. Si elimino la altura, ¿qué va a pasar con esta R? Va a disminuir. Si esta R disminuye, ¿qué pasa con esta? Acuérdense que acá la masa estaba en el numerador, pero aquí R está en el denominador. Si este valor se hace más pequeño, este se hace más grande. Entonces, este crece. Lo que quiere decir que esta
segunda corrección que implica el traslado de la observación de la superficie terrestre al geoide, que es lo que vamos a llamar corrección de aire libre, va a ser positiva, porque va a aumentar la gravedad. Si yo me voy del punto Q a Q0, lo que voy a hacer es aumentar la gravedad, porque ahora estoy más cerca del centro de masas de la Tierra. Estoy más cerca, por lo tanto la fuerza de atracción es mayor. Mientras yo me alejo, pues la atracción disminuye, pero si yo me acerco, la atracción aumenta. Y en algunos casos, para algunos efectos, una vez que hayamos hecho esto, hay que reponer las masas, ¿sí? Porque esas masas siguen ahí. Entonces la masa hay que reponerla. Pero fíjense que yo ya pasé mi punto de observación de Q a Q0. Cuando yo estaba en Q, estas masas, ¿qué efecto hacían sobre el punto Q? Estas masas, estas que yo removí, atraían a Q en esta dirección, ¿cierto? Pero cuando yo paso Q a Q0 y regreso las masas a su lugar, estas masas, ¿cómo actúan sobre Q0? ¿En qué dirección actúa esta masa, pero sobre Q0, no sobre Q? Imaginen que esta masa tiene su centro de masa por aquí, ¿sí? Más o menos la mitad. Entonces el efecto sobre Q0 va a ser en esa dirección, ¿sí? Es decir, otra vez positivo. Perdón, no, negativo. ¿Por qué? Pues porque la atracción desde el centro de masas es esta, pero esta masa, esta, sobre Q0, actúa en sentido contrario a esta. O sea, la va a restar. ¿Cierto? Aunque es exactamente la que acá fue negativa, ustedes han de pensar, si la quité, es negativa, si lo vuelvo a poner, pues es lo contrario. Sí, eso sería si no hubiera modificado la ubicación de Q. Sobre Q, sí, tiene el efecto contrario, pero sobre Q0 es distinto, porque Q0 está debajo de la masa. Y acá Q0 estaba encima de la masa. O sea, el efecto es negativo otra vez. Entonces, esas son las correcciones que hay que hacerle a la observación realizada. Entonces, acuérdense que son lo que vamos a ver primero son estas correcciones. Las vamos a ver al revés. Primero aire libre, después Bouguer simple y después topografía. Topografía y Bouguer simple se convierten las dos juntas en Bouguer completa. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí están. Ahora, debido a que las observaciones se hacen en la superficie terrestre, para reducir al geoide hay que hacer las siguientes correcciones. Instrumentales, ya les dije,
la única que hacemos es por deriva, las demás las hace el instrumento. Por aire libre, bujer simple y topografía. Son las 3 correcciones que hay que hacer. Bueno, tal vez lo vieron, ahora que les aviso que ahora sí, finalmente, este viernes sí vamos a hacer la práctica con el gravímetro. Ya me lo prometieron, ahora sí ya conseguí que me lo prestaran. Entonces este viernes sí vamos a hacer la práctica con el gravímetro. Pero si ustedes revisaron el menú, verán que tenía una opción, el gravímetro, de corregir por topografía. ¿Sí? Esa hay que desactivarla, la corrección por topografía la vamos a hacer calculada. Esa corrección por topografía que trae el instrumento, que si la activan la hace automática, realmente tiene utilidades para búsqueda de minerales, que es el otro uso del gravímetro, búsqueda de minerales en el subsuelo, es el otro uso. El uso geofísico del gravímetro es para búsqueda de petróleo, minerales y demás para fines geodésicos. La corrección por topografía la hacemos nosotros. Bueno, estas son las correcciones instrumentales: presión, topografía. Finalmente la presión atmosférica lo que calcula es la corrección por la presión que ejerce el aire que está por encima del instrumento, por la corrección magnética, por marea terrestre y por deriva. Estas son las correcciones instrumentales de las que nosotros le vamos a dejar al instrumento que haga todas estas, y nosotros vamos a hacer la corrección por deriva. ¿En qué consiste la corrección por deriva? Bueno, recuerden que la corrección por deriva es básicamente por la siguiente razón. El instrumento, el gravímetro, lo que tiene, imaginen, esta es simbólicamente como está dentro del instrumento. Hay una pequeña masa que está sostenida por un alambre. Este alambre es elástico. ¿Sí? Entonces, si nos movemos de un lugar a otro y la gravedad aumenta, entonces esta masa va a ser atraída hacia el centro de la Tierra. Es decir, esta masa se va a mover a esta posición, de esta a esta, porque aumentó la gravedad, y entonces es atraída con más fuerza hacia el centro de la Tierra. Eventualmente, si regresáramos a la posición original, esta masa tendría que regresar a esta posición. Eso sería siempre y cuando este material no tuviera desgaste o algo que se llama coeficiente de elongación. ¿Sí? Todos los materiales elásticos que estiran no regresan exactamente a su misma posición. Eso es natural. Quiere decir que el hecho de que se haya estirado el resorte, por propia naturaleza del resorte, no por otra cosa, no va a regresar a la misma posición.
porque el resorte sufre desgaste. Ese desgaste implica que no regrese a la misma posición. Eso quiere decir, imaginen que yo estoy, ese punto es aquí, ¿sí? Y yo me muevo a otro punto y entonces aumenta la gravedad y la masa se mueve a esta posición. Y luego regreso. Teóricamente esta masa debería regresar a la posición inicial, pero resulta que no, resulta que la masa regresa y se queda en esa posición. Entonces, ya esta longitud original sufrió un incremento de longitud derivado no de la gravedad, sino del desgaste del resorte. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que corregir, porque si yo sé que regresé al mismo punto, el valor tendría que ser el mismo, pero como la masa, el resorte ya no hizo que regresara al mismo lugar, me va a dar un registro distinto, ya no el original. Entonces, por esta razón, el registro tiene que corregirse. Esa deriva va pasa todos los días a toda hora. Por lo tanto, hay que registrar la hora inicial y la hora final. Quiere decir que este es mi punto inicial. Tomé 1, 2, 3, 4 puntos y luego regresé al primero. Este debió haber estado aquí, ¿sí? Aquí este registro debió haber quedado aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, esto es el error por deriva, esto. Entonces lo voy a repartir proporcionalmente al tiempo, porque la variable que determina el error por deriva es el tiempo. Entre más tiempo pase, mayor error por deriva. Entonces debo registrar el tiempo, divido el error entre el tiempo y lo multiplico por los periodos de tiempo en que fui tomando las lecturas. Por ahí dice que puede variar por deriva hasta 0.3 miligares. Es decir, ustedes dejan el instrumento, es más, si no lo usaran, ustedes lo ponen en un sitio y al final del día, al inicio del día, él tiene una lectura y al final del día ya aumentó 0.3 miligares, ¿sí? Sin haberle hecho nada. Ese es el desgaste natural del instrumento. Bueno, aquí hay un ejercicio. Este es el ejercicio que ustedes tuvieron disponible en su práctica, que se hace ese registro. Para hacer un levantamiento gravimétrico necesitamos que el punto A tengamos el dato de gravedad absoluta, porque el instrumento lo que hace son lecturas relativas, ¿sí? Esto no es gravedad, esta es una lectura. Entonces vean que yo tuve una lectura en la estación A las 8:30 y a las 2:20 que acabé mi trabajo ya no fue la misma lectura. Entonces la diferencia es el error por deriva, y ese error lo debo dividir, que es
1.90, es decir, hubo una diferencia de 1.90 miligales, y lo debo dividir entre el tiempo que duró mi levantamiento, que en este caso fueron 350 minutos, y nos da a una razón de 0.005428 miligales por minuto. Esto lo multiplico por cada espacio de tiempo de mi levantamiento para hacer las correcciones a cada lectura. Ya que tenga hechas esas correcciones, que son estos valores, corrijo la lectura y ya tengo la lectura corregida, en la que ya veo que mi lectura inicial es igual a mi lectura final, como debe de ser. Y entonces estos valores ya son los que voy a usar para calcular la gravedad observada. ¿Cómo hago eso? Hago las diferencias de lecturas. Es decir, aquí hago 120.66 menos 169.77 y esto es igual a menos 49.11. ¿Sí? Entonces, este valor lo tengo que restar del valor, o bueno, sumar negativo al valor de gravedad del vértice A, y ya me va a dar el valor de gravedad del vértice B. Aquí están las diferencias, y entonces ya agarro el valor de gravedad del banco, le sumo esa diferencia y me da el valor de gravedad. En este caso, si no me equivoco, en todos fue la referencia. Pues este menos este, o más bien este menos este es este valor, este menos este es este valor, y entonces a esta gravedad le sumo este, me da esta más esta, me da esta, y esta más esta, me da esta. Y ya tengo mis valores de gravedad corregidos por deriva. Esto ustedes ya hicieron alguna práctica y lo aplicar. Bueno, ahora veamos la corrección por, ¿se acuerdan el orden que les dije? ¿Cuál era primero? Aire libre, luego mujer simple y luego topografía. Entonces veamos la corrección por aire libre. ¿Qué significa? Bueno, significa que yo tengo que calcular la diferencia de gravedad que hay entre P y Q, siendo que Q está en el elipsoide y P está sobre la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Qué es lo que está variando aquí entre esta posición y esta? Está variando el valor R. ¿Sí? Acuérdense que R es la distancia desde el centro de masas de la Tierra hasta el punto Q o hasta el punto P. La diferencia entre esos dos es la altura. Entonces, el comportamiento de la gravedad, si lo expresamos en función de la serie de Taylor, dice que la gravedad en P va a ser la gravedad en Q, que es esta, que le voy a llamar gravedad cero, ¿sí?, más la razón de variación de gravedad con respecto a H, que H es esta, eso es
Bueno, imaginen que divido esto en pedacitos pequeñitos y esto es una variación de altura, esta separación. Entre esa variación de altura, ¿cómo varía la gravedad? Que es la razón de variación de la gravedad con respecto a la altura, y luego eso multiplicado por la altura. ¿Sí? Más, ¿se acuerdan la serie de Taylor? Que es un medio o 1. Esta es un medio de la segunda derivada por h cuadrada, y aquí habría un sexto, 2 por 1, 1 por 2 por 3, un sexto de la tercera derivada por h cúbica más. Nosotros nomás vamos a, aunque voy a hacer las dos, lo único que vamos a hacer es, vamos a decir que la gravedad en P es la gravedad en 0 más la razón de variación de gravedad con respecto a la altura entre P y Q multiplicada por la altura. Bueno, si yo sé que aquí, fíjense, aquí antes, para que quede claro, ¿se acuerdan que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza gravitacional más la fuerza centrífuga? ¿Cierto? La fuerza centrífuga varía por la latitud. Si la latitud va aumentando, la fuerza centrífuga va disminuyendo. Pero entre P y Q, o más bien P y Q, ¿tienen la misma latitud o diferente latitud? Diferente. Solo estoy proyectando P de la superficie al geoide. Entonces la latitud es la misma, lo que quiere decir que esta no cambia. Entonces el cambio de gravedad de P a Q es explicado única y exclusivamente por la fuerza gravitacional. Esta no cambia. Entonces el cambio de gravedad solo lo explica la fuerza gravitacional. Y la fórmula de la fuerza gravitacional es G por M entre R cuadrado. Por lo tanto, la razón de variación de la gravedad con respecto a la altura, que la altura es, acuérdense que H, en este caso H, está en la misma dirección que R. Este es R y este es H, ¿sí? Entonces están en la misma dirección, por lo tanto, pensar que es con respecto a H es lo mismo que con respecto a R, es lo mismo. Por lo tanto, si esto es G0, es decir, la gravedad aquí es G, constante de gravitación universal por masa de la Tierra sobre R cuadrada, entonces la razón de variación de esto con respecto a R, porque R es igual a H, entonces este H se convierte en R. Entonces la razón de variación de esto con respecto a R es menos 2gm sobre R cúbica. ¿Sí? Espero que eso no... ¿Por qué? Fíjense, es gm sobre R cuadrada es igual a gm por R a la menos 2. Entonces aquí la derivada de esto es gm, queda como constante, queda fija, menos 2 gm r a la n menos 1,
que es menos 2 menos 1 menos 3. Y esto queda que menos 2gm sobre r cúbica, que es lo que ahí tengo. Esto lo expreso, lo puedo descomponer entre menos 2 sobre r y gm sobre r cuadrada. Y esto es G0. Entonces esta es la razón de variación. Aquí hago la segunda derivada, que es derivar esto. Ahora es 3 por 2, 6. Esta se vuelve positiva, ¿sí? Esta es negativa, pero como r es r a la menos 3, lo voy a poner acá arriba. Entonces menos 3 por menos 2 da 6. Y r se vuelve r a la cuarta. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, y esta es la segunda derivada. Entonces ya sustituyo acá. Por eso la fórmula de, ya cuando encontramos las derivadas expresadas como la serie de Taylor, siempre van a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Siempre van a ir alternando los signos. Aquí va a ser negativo, positivo, la que sigue habría sido negativa, la que sigue positiva, y así. Entonces me queda que G en P va a ser igual a G en Q más, o más bien menos, 2 veces 2 sobre R por G0 por H, más 6 sobre R cuadrada por G0 entre H cuadrada. Si desprecio esta, porque va a tender a 0, si ustedes se acuerdan, cada vez las correcciones son más pequeñitas de la serie de Taylor. Entonces si desprecio esta porque va a tender a 0, me va a quedar, y además despejo, porque acuérdense que lo que yo quiero es la corrección por pasar de aquí a acá. Esta es G0 en el geoide, esta es G en la superficie terrestre, y esto va a ser la corrección. G0 en el geoide, entonces es la G observada más esta corrección. Esta corrección es H, que multiplica este signo, como estaba aquí negativo, a la hora que lo pasé del otro lado se volvió positivo. Acuérdense que yo les dije que la corrección de aire libre, si ven por ahí en sus notas, era positiva. Entonces aquí está el signo positivo. A la G, a la gravedad de P, yo le voy a agregar, a sumar la corrección de aire libre, que va a ser el producto de la altura por esta recuerden que G0, es decir, G0 es Gm por R cuadrado, sobre R cuadrado. Si yo considero que G0 es 9.83 metros sobre segundo al cuadrado y R, radio de la Tierra, es 6.371 kilómetros. Estos son valores muy aproximados. Si ustedes recuerdan cuál es el semieje mayor en el elipsoide GRS80, ¿se acuerdan? 6378 137. No es exactamente el mismo. Esta es una gravedad promedio en el planeta. Si ustedes consideran esos valores aproximados, 2 sobre R, este es R, por G0, que es esto, y fíjense que esto está en metros sobre segundo al cuadrado. Esto está, bueno, si yo le pongo, lo multiplico por 1000, ya lo voy a tener en metros. Entonces,
G0 está en metros sobre segundo al cuadrado. Esto está en metros. El resultado sería metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero si me va a dar una corrección en metros sobre segundo, pero yo los valores del gravímetro los leo en miligales, entonces lo que corresponde es convertirlos directamente a miligales. ¿Se acuerdan? Que les dije, ¿cómo paso de metros sobre segundos cuadrados a miligales? Multiplico por 10 a la 5. ¿Cómo paso de miligales a metros sobre segundos? Multiplico por 10 a la menos 5. O lo que es lo mismo, divido entre 10 a la 5. Que es lo mismo. Acuérdense que dividir y multiplicar es positivo o negativo. Si multiplico es positivo, si divido es negativo. Entonces, si hago esta operación, me da este resultado. ¿Qué quiere decir? Fíjense, ¿qué significa esto? Imaginen, más o menos la altura de la mesa, más o menos es 1 metro, esta mesa. Si yo pongo el gravímetro en el piso, me va a dar un valor de lectura. Si pongo el gravímetro aquí encima de la mesa, ¿va a dar el mismo valor? Imaginen que eso es 1 metro, pues va a variar en este valor. Esta es la razón de variación de gravedad con respecto a la altura por cada metro. Si yo mido la gravedad aquí, va a tener un valor. Si yo la mido 1 metro abajo, va a tener este valor más esto. Si yo la mido otro metro, voy a ir sumando por cada metro este mismo valor. Entonces la corrección va a ser por todos los metros que haya de aquí a acá. Es decir, la corrección por aire libre es este valor por la altura. Pero yo la ventaja que tengo es que esta corrección ya me va a dar directo en miligales. Ya me va a dar directo. ¿Por qué? Porque yo aquí ya la convertí. Fíjense aquí que la multipliqué por 10 a la 5. Ya convertí estos metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicarlo por 10 a la 5 ya lo convertí en miligales. Entonces, corrección de aire libre. La gravedad de P más 0.3086 por altura, que esto es corrección de aire libre, es mi primera aproximación de la gravedad aquí, ¿sí? Es mi primera aproximación porque apenas he hecho una corrección. Si a eso le resto, bueno, más bien, quedamos que la gravedad, la anomalía de gravedad era la gravedad en el elipsoide menos la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide, ¿cierto? Bueno, esta es mi primera aproximación de este valor, ¿sí? Por lo tanto, si yo la sustituyo en esta fórmula, voy a tener una primera aproximación de este valor, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que algo que se llama
anomalía de gravedad de aire libre va a ser igual, si esto lo sustituyo aquí, es decir, esto, lo pongo aquí, voy a poner G observada más 0.3086 de la altura menos gravedad teórica. Esto se llama anomalía de gravedad. Esto se llama anomalía de gravedad de aire libre. Esto se llama corrección de aire libre. O sea, esta es la corrección, pero si la corrección la aplico a la gravedad observada y la resto de la gravedad teórica, voy a tener algo que se llama anomalía de gravedad de aire libre. Esto es, acuérdense, corrección de aire libre. La puedo expresar también así. Anomalía de gravedad de aire libre es igual a la gravedad observada más la corrección de aire libre menos la gravedad. No son iguales esta y esta. Esta es mi primera aproximación de este valor, pero todavía no es este. ¿Sí? Bueno. Segunda corrección. O bueno, más bien, anomalía de aire libre, que es lo que yo les estoy poniendo ya, es la gravedad observada más la corrección de aire libre, que esto es mi primera aproximación de gravedad en el geoide, pero que todavía no es, menos la gravedad teórica. Sustituyo el valor de la corrección de aire libre y entonces me queda que la gravedad, la anomalía de aire libre es la gravedad observada más la corrección de aire libre menos la gravedad teórica. Esa es anomalía de aire libre, también expresada. Estas anomalías siempre van a estar en miligales. Lo que quiere decir que, por ejemplo, esta gravedad teórica yo la voy a calcular en metros sobre segundo, porque la fórmula está en el sistema MKS. Entonces, cuando yo tenga gravedad calculada, le voy a multiplicar por 10 a la 5 o por 100,000. Si no les queda claro cuánto es 10 a la 5, pues entonces por 100,000 o entre 100,000. Y entonces lo que yo haya calculado de gravedad teórica, esta ya está en miligales. Esta ya está en miligales, porque yo lo leí. O sea, mi banco de nivel ya lo tengo en miligales. Las lecturas las hice en miligales, por lo tanto mi gravedad observada ya está en miligales. Esta corrección ya está en miligales. Pero la gravedad teórica de mi cálculo no me va a salir en miligales, me va a salir en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces a ese resultado lo multiplico por 100,000 y ya lo tengo en miligales y ya hago las operaciones directas. ¿Sí? Miren.
Bueno, ahora veamos la siguiente corrección. Dígame. Bueno, tengo una duda, me confundí un poquito entre qué altura ocupamos. ¿Sería la ortométrica o la elipsoidal? La elipsoidal. Bueno, si no tenemos, por definición, la distancia que hay de aquí a aquí es ortométrica. Por definición, o sea, la distancia que hay desde el geoide a un punto sobre la superficie de la Tierra es la altura ortométrica. Pero a veces este dato no lo tenemos de primera fuente. Lo más cercano o lo que tenemos de más primera fuente es la elipsoidal. ¿De acuerdo? Pero esta, por definición, debería ser la ortométrica. Si no la tenemos, ¿cuál es nuestra primera, segunda opción? O sea, nuestra segunda opción. La primera opción es esta. Si no la tenemos, ¿cuál sería nuestra primera, segunda opción? El geoide es aproximadamente igual o corresponde con la superficie de los océanos. Eso quiere decir que nuestra segunda opción para usar en este caso sería la altura sobre el nivel del mar. Y la tercera opción sería la altura elipsoidal, que esa la obtenemos del levantamiento GNSS, pero va a variar, fíjense, va a variar en la ondulación geoidal con respecto a esta. Pero la ondulación geoidal la podemos calcular. El portal de INEGI nos dice la ondulación geoidal en cualquier lugar del país. Entonces, si ustedes tienen la altura elipsoidal, le suman la ondulación geoidal y ya van a tener este valor H. Por definición, esta H es la ortométrica. Ya después vamos a ver cómo obtener los valores de altura ortométrica. Acuérdense que es altura física esa y por lo tanto no se obtiene observando, se obtiene calculando la altura ortométrica. Esa no se puede medir, no se puede medir, se mide la altura geométrica. Y luego la altura geométrica se corrige por gravedad y ya tenemos la altura ortométrica. Bueno, esta es la misma corrección. Esta la dejé por una razón, fíjense. Entonces, para medir gravedad tenemos ¿qué unidades? Metro sobre segundo cuadrado. Luego teníamos centímetros sobre segundo cuadrado, que esto era igual a gal. Luego teníamos miligal, luego microgal y luego nanogal. Aquí tenemos otra unidad, UG. También es para medir gravedad. La UG se encuentra entre esta y es una unidad que se llaman unidades gravimétricas. ¿Cómo convertimos de miligal a UG? Bueno, un miligal
es igual a 10 UGs. Por lo tanto, un metro sobre segundo al cuadrado es 10 a la 5. Bueno, voy a empezar. 10 a la 2 gales. Igual a 10 a la 5 miligales. Igual a 10 a la 6 UGs. Lo que quiere decir que un metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1.000.000 de UGs. 1.000.000 de UGs. Unidades gravimétricas. ¿De acuerdo? Otra unidad para medir gravedad. Es probable que sí haya que tomarla en cuenta porque es muy próxima, muy cercana al miligal. Y bueno, también la corrección de aire libre la pueden encontrar, si el libro está en inglés, como Free Air Correction, corrección de aire libre, FARC. Si la ven así, no se asusten, nomás está en inglés, Free Air Correction. Bueno, ahora veamos la corrección de Bouguer. Voy a borrar de este lado. La corrección de Bouguer, ahorita voy a poner cómo llegamos a esa fórmula. Es 2pi por G, constante de gravitación universal, por ρ por H. Entonces, siguiendo la notación de la corrección de aire libre, sería esto por la altura. Esta H, bueno, mejor le voy a poner H mayúscula para. ¿Qué es ρ? ρ es densidad. Es decir, ¿qué es densidad? Masa por volumen. O masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque esta masa, ¿se acuerdan que la corrección de Bouguer significa que yo elimine la masa? Pero la eliminación de la masa se hace en dos partes. Por eso se llama corrección de Bouguer simple, que es la primera parte, y corrección de Bouguer completa, que es la simple más la corrección por topografía. Porque, ¿cómo le haría yo para eliminar toda la masa si la masa tiene una forma irregular? Sería complicado. Entonces, por eso se hace en dos partes. Una primera parte, que quiere decir, yo el único dato que tengo es la altura del punto. ¿Sí? Aquí es donde hice mi observación de gravedad. Cuando nosotros hacemos un levantamiento gravimétrico, siempre está complementado con un levantamiento geodésico. Es decir, todos los vértices donde se toman gravedad. Esa es la diferencia esencial entre un levantamiento gravimétrico con fines geodésicos con un levantamiento gravimétrico con fines geofísicos, es precisamente eso. Todos los vértices donde se levanta gravedad, antes se hizo GNSS, lo que quiere decir que yo ya tengo latitud, longitud y altura del punto cuando yo determino gravedad. Cuando se hace con fines geofísicos, normalmente se utilizan valores promedio, latitud y longitud, y normalmente se hacen por mallas. Y los levantamientos geodésicos se hacen por mallas. Si tienen un área de estudio, la cuadriculan y en cada nodo toman un dato de gravedad en
en este caso nosotros ya tenemos latitud, longitud y altura. Esta H ya la tenemos cuando medimos gravedad. Entonces, ¿cuáles son las dos etapas de la corrección de Bouguer? Primero, elimino una masa uniforme de espesor constante. ¿Sí? ¿Cuál es el espesor constante? La altura en el punto. ¿Sí? Entonces esta es la corrección de Bouguer simple, que se calcula con esa forma. Pero ¿qué errores tiene esa corrección? Miren, aquí se ve, esta masa existe, pero no la eliminé. Y esta masa no existe, pero yo ya la eliminé. Pues cometí dos tipos de error en la corrección de Bouguer. Elimino masas que no existen y masas que sí existen, no las elimino. Pues justamente la corrección por topografía es ajustar estos errores que se cometen en la corrección simple. Es decir, por topografía voy a corregir esto que eliminé pero no existía, y esta que sí existe pero no eliminé, también la corrijo. Entonces, esa es la corrección por topografía. ¿Sí? Ajustar la corrección de Bouguer simple, porque esa utiliza un espesor constante, como si toda la superficie de la Tierra fuera parejita, fuera planita, cosa que no es así. Bueno, esta es densidad. La densidad es un dato que no se conoce en todo el planeta. Es más, es quizá el talón de Aquiles de las correcciones gravimétricas. Para corregir, si yo elimino la masa, debería saber la densidad de esa masa para poder restarla de la masa total de la Tierra y poder ajustar el valor de gravedad. Pero lo más que tenemos, lo más aproximado que tenemos, porque la densidad depende del tipo de roca. Entonces, lo primero que necesitaríamos tener es un levantamiento geológico de la zona que nos dijera qué tipo de roca hay en cada lugar, y después nosotros estimáramos para cada tipo de roca la densidad. ¿Sí? Eso es complicado. Por lo tanto, la densidad, lo más fácil es tomar un valor promedio. No le hagan caso a este. El valor promedio de la densidad es 2.67 gramos por centímetro cúbico. Esto es en CGS. En MKS la densidad es en kilogramos por metro cúbico, es 2670 kilogramos por metro cúbico. Es decir, si agarramos un cubo de 1 metro cúbico de subsuelo, ¿sí? Si hacemos una excavación y extraemos, supónganse que lo cortamos bien parejito, 1 metro cúbico de roca que está en el subsuelo, y lo pesamos, va a pesar 2670 kilogramos. Esto es lo que pesaría cada metro cúbico de subsuelo. Entonces, ya teniendo eso, pues ya podemos ver cuántos metros cúbicos de material estamos eliminando y poder saber la masa que hay que corregir. También acuérdense que yo les dije que la corrección de Bouguer se restaba. ¿Por qué? Porque estoy eliminando masa
y entonces si hay menos masa en la Tierra, pues la atracción de gravedad será menor, por eso se resta. La corrección de Bouguer se resta. La fórmula es esta. ¿Cómo le hago para, bueno, a ver, díganme, corrección de Bouguer, 2pi, 2 por 3.1416 por 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Se acuerdan que eso es lo que vale la constante de gravitación? Por... ¿En qué unidad estén? Aquí, fíjense. Estas son, ¿se acuerdan? Newton metro sobre kilogramo cuadrado, creo. Si no mal recuerdo las unidades de qué. ¿En qué unidades debo usar, este o este? O sea, ¿qué valor de ρ voy a usar en esta fórmula? Aquí. ¿Este o este? Pues este, porque este es MKS, esto está en MKS. Este bueno, es adimensional, cualquiera de los dos sistemas lo podría usar, entonces por 2670. ¿Eso en qué sistema quedaría? Eso, en MKS, lo que quiere decir que la corrección me la daría en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces si directamente ya aquí lo multiplico por 10 a la 5, por altura, y entonces si hago estas operaciones, si alguien las puede hacer por ahí, se va a encontrar que efectivamente 0.1119 de la altura, y esto ya está directamente en miligales, porque esto convirtió metros sobre segundo a miligales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tengo mi segunda aproximación de la gravedad, que es esta menos 0.1119 de altura. Voy a usar la misma H. Y entonces, si ahora la sustituyo esto en esta fórmula, que es la anomalía de gravedad, ahora voy a tener que la anomalía de gravedad, pero que se va a llamar de Bouguer simple, anomalía de gravedad de Bouguer simple, es más, esta corrección de Bouguer siempre es simple, siempre. Acá la anomalía de gravedad de Bouguer simple va a ser la gravedad observada en el punto P más la corrección de aire libre menos la corrección de Bouguer, que siempre es simple, todo eso menos gravedad teórica. Esta es ahora mi aproximación de la gravedad en el geoide. Ya tengo dos correcciones. Ya tengo dos correcciones. La anomalía de gravedad se va a llamar como tal cuando yo tenga ya las tres correcciones: gravedad en P más corrección de aire libre menos corrección de Bouguer. Creo que la de topografía se suma. Sí.
Sí, sí, ¿verdad? Dije que se sumaba. Bueno. Y menos. Entonces tenemos tres anomalías. Esta es la misma que esta. ¿Sí? Porque acuérdense que esta, la gravedad en el geoide es la observada menos las tres correcciones que dijimos: aire libre, Bouguer y topografía. Entonces esta es esta misma. Pero además de esta anomalía tenemos la de aire libre, que es la gravedad observada más la corrección por aire libre menos la gravedad teórica, y la anomalía de gravedad de Bouguer simple, que es la gravedad observada más la corrección de aire libre menos la corrección de Bouguer menos la gravedad teórica. Y eso significa que tengo tres anomalías y voy a tener tres correcciones: la de aire libre, la de Bouguer, que es esta. Bueno, aquí está así rápidamente la forma de encontrar esta ecuación, ¿se acuerdan? Ahí está la deducción, ahí está el proceso, y al final haciendo varias integrales, resolviéndolas, pues llegamos al resultado, ¿sí? Que con estas operaciones nos da punto 1119. Algunos esto no es común. Bueno, y ahí está la anomalía de Bouguer simple. Como este 3086 y este 1119 están afectados por la misma H, pues se puede hacer la suma directa. 3086 menos 1119 es a 1967, ¿sí? Porque estos dos, digamos que factorizamos 3086 menos 1119 y me da esto, ¿sí? Pero esa H es la ortométrica. Es la ortométrica, sí. Olvídese que es minúscula y usted anótela como mayúscula. Y la densidad promedio es 2.67 gramos sobre centímetro cúbico, o 2.670 kilogramos sobre metro cúbico. Algunos le llaman corrección de altitud a la mezcla de la de aire libre y la de Bouguer. Como las dos están expresadas en función de H, que es el resultado es este, ¿sí? Esta sería lo que algunos llaman corrección de altitud, esto, que es corrección de aire libre y corrección de Bouguer. Pero eso realmente no lo vamos a tomar mucho en cuenta, que es la corrección combinada de esas dos, porque finalmente lo que nosotros vamos a hacer es corazón. Bueno, esto vamos a hacer este ejercicio
Ya les dije, sí les comenté, ¿no?, que hoy vamos a posponer el examen. Entonces, hoy es miércoles, el 19. El miércoles, el próximo lunes, hacemos este ejercicio, que es una observación de, creo que es del semestre pasado, de una brigada que hizo este levantamiento de esto que han ustedes estado practicando estos días. Hay estos datos, tenemos la estación de partida, tenemos el valor del banco, y de lo que se trata es calcular la corrección por deriva, luego las correcciones de aire libre y de Bouguer, y luego las anomalías de aire libre y de Bouguer de esos vértices. Eso va a ser, y solo nos falta revisar la corrección por topografía, pero esa pues, es una clase completa, así que pues, ya voy. Ya no. Entonces nos vemos el lunes y el miércoles próximo ya hacemos el examen. Y este viernes ya hacemos la práctica con el graving. Entonces, a las 10 de la mañana nos vemos ahí en la explanada. Más bien no, nos vemos allá en el banco. En Vargas. ¿Sí? Bueno, compañeros, que tengan buen día.